Estoy aquí para contarte historias donde el coraje y el amor construyen un nuevo comienzo. Tu apoyo es importante. Suscríbete. El sol de la mañana en el Valle del Recuerdo no le traía calor a Jonás, solo luz. Una luz fría e implacable que exponía el polvo en los rincones de su casa vacía y la desolación en su propia alma. Desde hacía 5 años, desde que la tierra se llevó a su esposa, Lía, y a su hijo, Mateo, Jonás vivía en un mundo de rituales silenciosos. Su vida era una liturgia de trabajo y memoria, cada tarea una oración para mantener a los fantasmas a distancia, o quizás para mantenerlos cerca, pues eran su única compañía. Esa mañana, la liturgia fue interrumpida por una profanación. La cerca del lindero norte, la que colindaba con las vastas y arrogantes tierras del barón Alistair, estaba cortada. El alambre de púas, roto con un alicate, no por el desgaste del tiempo. Uno de sus becerros jóvenes había cruzado. Jonás pasó 3 horas bajo el sol, a caballo para traer de vuelta al animal, el rostro una máscara de furia contenida. No era la primera vez. El acoso del varón era una guerra de desgaste, una campaña de pequeños tormentos diseñada para agotar su resistencia, para hacerlo ceder y vender lo único que le quedaba en el mundo, el santuario de sus memorias. Ese rancho era un organismo vivo de su pasado. El arroyo que serpenteaba por el valle no era solo agua, era el lugar donde Lía le había enseñado a tener paciencia, donde Mateo, con sus 6 años, había pescado su primer pez. El gran roble en la cima de la colina no era solo un árbol, era donde él y Lía habían hecho su primer picnic, donde habían grabado sus iniciales dentro de un corazón torcido. Cada tabla de la casa, cada piedra de la chimenea estaba impregnada con el eco de su risa. Vender esa tierra sería como vender su propio corazón para ser diseccionado en la mesa de un carnicero. Y por eso resistía, con la terquedad de una montaña. Después de reparar la cerca, con el sudor corriéndole por el rostro surcado de arrugas, vio la nube de polvo en el camino. Una nube arrogante, levantada no por una carreta de granjero, sino por un elegante carruaje tirado por 2 caballos negros que parecían tan fuera de lugar en ese escenario rústico como un candelabro de cristal en un granero. Era Alistair, viniendo en persona. Eso significaba que la guerra de desgaste estaba a punto de convertirse en una batalla campal. Jonás no lo esperó en su puerta. Caminó lentamente hasta la tranquera principal de su propiedad, su rifle Winchester descansando en su brazo, no como una amenaza, sino como la personificación de una frontera infranqueable. Observó cómo el carruaje se detenía y el varón descendía, su cuerpo corpulento embutido en un traje de ciudad, el rostro rojo de frustración y el aire de quien se considera dueño del mundo y se ofende porque una pequeña parte de él se niega a obedecer. «Jonás», dijo Alistair, prescindiendo de formalidades. Su paciencia se había agotado claramente. «Me he cansado de este juego. He venido a hacerte una oferta que ni un tonto terco como tú puede rechazar». Jonás permaneció en silencio, sus ojos grises y fríos fijos en el varón, la expresión impasible. 500 cabezas del mejor ganado Hereford y $5,000 en oro. Oro de verdad, Jonás. Suficiente para que puedas comprar cualquier pedazo de tierra que quieras en este territorio y vivir como un rey el resto de tu vida, dijo el varón, su voz goteando la arrogancia de quien cree que todo tiene un precio. El silencio de Jonás fue su respuesta. El valle para él no tenía precio. Alistair soltó una risa corta y sin humor. La máscara de negociador cayó, revelando al déspota debajo. De acuerdo, sabía que sería así. Se acercó a la tranquera, sus ojos pequeños y brillantes, con una nueva y perversa estrategia. Entonces, intentémoslo de otra manera. Sé lo que quieres más que el dinero. Quieres paz. Quieres que desaparezca.
Que mis hombres, mis animales y mi sombra nunca más toquen tus cercas. Puedo darte eso. Hizo una pausa, preparando el escenario para su monstruosa propuesta. Te doy la paz que tanto anhelas. Firmo un documento legal renunciando a cualquier interés futuro en esta tierra. Y aún te doy el oro y el ganado como una bonificación de buena voluntad. Jonas entrecerró los ojos. No confiaba en ese hombre. ¿Y la condición? El varón sonrió, y fue una sonrisa fea, la sonrisa de un jugador que está a punto de mostrar la carta ganadora. La condición, mi querido Jonas, es que resuelvas un problema para mí, un problema de linaje. Tengo una hija, Beatriz. Escupió el nombre como si fuera un veneno. Es una carga que llevo desde que nació. Una mujer del tamaño de una mula, con el apetito de un oso. Ninguna familia de prestigio la aceptaría. Es una mancha en mi legado. La crueldad de las palabras era tan casual, tan natural para Alistair, que conmocionó incluso al endurecido corazón de Jonas. Tú, continuó el varón, señalando a Jonas con un dedo, te casarás con ella. Te la entrego. Es tuya para que hagas lo que quieras. Ponla a trabajar en el campo, úsala para parir hijos fuertes para ti. O simplemente manténla aquí, en este tu fin del mundo, lejos de mis ojos para siempre. Considérala el pago final por el agua, un animal de carga a cambio de tu paz. La propuesta quedó flotando en el aire frío de la montaña. Era grotesca, inhumana. Jonas miró a ese hombre, un padre que hablaba de su hija como un granjero, habla de un animal defectuoso que desea descartar, y sintió una oleada de repulsión. Pero bajo la repulsión, las palabras del varón resonaban. Paz. Desaparezco de tu vida para siempre. 20 años de acoso, de cercas cortadas, de batallas silenciosas. Todo terminaría. Podría finalmente cerrar las puertas de su valle y hundirse en sus memorias, sin interrupción. El precio era alto, pero no en dinero. El precio era una presencia, una extraña, una mujer que no pidió, no quería. En su frío cálculo, nacido del duelo, la ecuación pareció lógica. La seguridad eterna de su santuario, a cambio de tolerar a una intrusa. Podía ignorarla. Podía darle una habitación y tratarla como a un fantasma más en la casa. Miró el árbol en la colina, el roble donde estaba grabado el amor de su vida. Para proteger ese legado, haría cualquier cosa. Acepto, dijo Jonas. La voz salió como una piedra. El alivio y el triunfo en el rostro de Alistair fueron obscenos. Sabía que era su nombre práctico. El contrato será redactado. El oro y los animales serán tuyos. Y la novia será entregada la próxima semana. Se dio la vuelta y marchó de regreso a su carruaje. Un hombre satisfecho por haber limpiado su establo de un animal no deseado y asegurado su premio. Todo en una única y brillante transacción. La semana que siguió fue un purgatorio para Jonas. La noticia del acuerdo se extendió como la pólvora. Recibió el oro y la posesión del ganado, pero la expectativa de la llegada de la novia era una nube oscura en su horizonte. Preparó la habitación de invitados de arriba con una frialdad mecánica. Cambió las sábanas, limpió el polvo, pero no puso ningún toque de bienvenida. Era una celda, no una alcoba nupcial. Se sentía como un hombre esperando la llegada de su sentencia. El día señalado, una carreta de granja, no el carruaje del varón, subió por el camino. Jonas observó desde el porche. El peón que la conducía se detuvo. Descargó un único baúl de madera en el suelo y luego ayudó a una mujer a bajar. Ella se quedó de pie junto al baúl, una figura solitaria en el polvo. El peón arreó las mulas y partió sin mirar atrás. Había sido entregada y abandonada. Jonas la observó. El varón no había mentido sobre su tamaño. Era una mujer grande, de hombros anchos y caderas llenas, pero la descripción de su padre terminaba ahí.
El vestido que llevaba era sencillo, de una tela barata, pero estaba impecablemente limpio. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado, pero algunos mechones se habían escapado y enmarcaban un rostro que, Jonás notó con un sobresalto, no era feo. Era un rostro de rasgos fuertes, una boca llena y ojos de un castaño profundo e inteligente. Y en esos ojos vio una tormenta de miedo, humillación y una orgullosa y obstinada resiliencia. Estaba aterrorizada, pero se negaba a doblegarse. Ella lo vio en el porche y sus hombros se enderezaron aún más. Esperó. No habló, no lloró, no suplicó. Solo esperó, aceptando su destino con una dignidad que su padre jamás poseería. El silencio se prolongó. Jonás, el hombre que había accedido a aceptarla como un animal, se vio confrontado con su innegable humanidad. Eso lo irritó. Se suponía que era una transacción simple. Bajó los escalones del porche, sus botas haciendo un sonido pesado en el silencio. Se detuvo a varios metros de ella. «Su habitación», dijo, su voz un sonido áspero y oxidado. «Es la segunda a la izquierda en el piso de arriba». Fue todo lo que dijo, sin un bienvenida, sin una oferta de ayuda con el baúl. Se dio la vuelta, dándole la espalda, y caminó hacia el granero, hacia el trabajo, hacia su silencio autoimpuesto. La dejó sola, una estatua de dignidad herida frente a su nueva casa, que era también su nueva prisión. La paz había sido comprada, y el precio estaba parado en su puerta. En cuanto la espalda de Jonás desapareció en la oscuridad del granero, Beatriz se quedó sola en el porche, el silencio del valle pesando sobre ella como un sudario. El hombre que ahora era su esposo, por un contrato que ella no comprendía, la había abandonado allí, como si fuera un paquete no deseado dejado por un repartidor. El aire de la montaña era frío, pero el hielo en su corazón era más profundo. Por un largo momento, permaneció inmóvil, reuniendo los fragmentos de su dignidad. Luego, con un suspiro que llevaba el peso de toda una vida de humillaciones, se volvió hacia su único bien en el mundo, el baúl de madera. Con un esfuerzo tremendo, lo arrastró por los escalones del porche y lo empujó dentro de la casa, el sonido de arrastre sobre la madera resonando en la vasta y silenciosa estancia. Desde el granero, Jonás escuchó el ruido. Cada sonido proveniente de la casa era una aguja en su conciencia. Intentó concentrarse en el trabajo, en la sensación familiar del cuero en sus manos mientras reparaba una rienda, en el olor a heno y a caballo que era su único consuelo. Pero la presencia de ella era una perturbación innegable. Había comprado su paz, pero el precio era una presencia viva y palpitante dentro de las paredes de su santuario. Sentía resentimiento hacia ella por existir, por ser el recuerdo constante del acuerdo profano que había hecho. Y sentía resentimiento hacia sí mismo por haber sido lo suficientemente débil para hacerlo. Cuando la noche cayó por completo, entró en la casa por la puerta trasera, que daba a la cocina. Había un plato sobre la mesa, cubierto por un paño, un trozo de pan de elote y un poco del guisado frío del día anterior. No la vio. Dedujo que ya se había retirado a su habitación, la celda que él le había designado. Tomó el plato y regresó al granero, negándose a comer en la misma casa que ella. Mientras comía el guisado frío, escuchaba los sutiles sonidos de la casa acomodándose, el crujido de una tabla en el piso de arriba. Cada sonido era un recordatorio de que ya no estaba solo, y la percepción lo llenaba de una ira fría e impotente. La mañana siguiente trajo la primera de muchas sorpresas. Jonás se despertó antes del amanecer, como de costumbre, y entró en la cocina esperando el silencio frío de siempre. En cambio, encontró un calor inesperado. Beatriz ya estaba de pie. El fuego en la vieja estufa de leña estaba encendido, crepitando suavemente, y una cafetera exhalaba un aroma intenso por la estancia. Estaba de espaldas a él, moliendo granos de maíz en un pequeño molinillo manual.
Al oírlo entrar, se detuvo por un instante, el cuerpo tensándose, pero no se dio la vuelta. «Buenos días», dijo ella, la voz baja y un poco ronca. «Hice café». Jonas no respondió. Ese simple acto de iniciativa era una afrenta. No estaba actuando como la mercancía pasiva que él esperaba. Estaba actuando como la señora de la casa. Estaba creando calor, creando orden. Se sirvió una taza de café, que estaba fuerte y bien hecho, notó con irritación, y salió al trabajo sin decir una palabra. Instituyó una rutina de evasión. Salía antes de que saliera el sol y regresaba mucho después del anochecer, trabajando hasta el agotamiento físico en las partes más remotas de su rancho. Esperaba que, al distanciarse, la presencia de ella se volviera menos real, que se convirtiera en un fantasma silencioso más en la casa. Pero estaba equivocado. No podía escapar de las señales de su existencia. Eran pequeñas cosas. Un día regresó y notó que la fina capa de polvo que cubría el tocador de Lía en la sala de estar había sido limpiada con cuidado. Los objetos de plata pulidos, el espejo brillante. Otro día, la vieja mecedora del porche, donde Mateo solía sentarse y que tenía un chirrido irritante, estaba silenciosa. La inspeccionó y vio que ella había lubricado la articulación con un poco de manteca. Y luego estaban las flores. Pequeños ramos de flores silvestres que aparecían en un vaso de agua sobre la mesa de la cocina. Un toque de color y vida que no había visto en años. Cada uno de estos actos era una pequeña rebelión contra el luto estancado que él había impuesto a la casa. Y lo confundían. Una parte de él se enfurecía con la audacia de ella al tocar el mundo de Lía. Pero otra parte, una parte que se negaba a reconocer, sentía una admiración renuente por su silenciosa resiliencia. Comenzó a observarla desde lejos, desde sus escondites en lo alto de las colinas, mientras ella se movía por la propiedad. La veía tender la ropa, el viento agitando su vestido. La veía hablarle suavemente a su caballo, Trueno, que parecía más tranquilo en su presencia. La vio sentada en el porche por la noche, leyendo uno de los pocos libros que había traído en su baúl, el rostro concentrado bajo la luz de la lámpara. El varón la había llamado animal de carga, pero lo que Jonas veía era una mujer de una profunda quietud, poseedora de una dignidad que parecía inquebrantable. La primera brecha real en su armadura de indiferencia vino de un acto de cuidado no solicitado. Tenía una camisa de trabajo, su favorita, con un gran desgarro en el hombro. La dejó tirada sobre el respaldo de una silla, planeando remendarla toscamente más tarde. A la mañana siguiente, al tomarla, la encontró doblada. El desgarro había desaparecido, reemplazado por una costura tan fina y precisa que era casi invisible. Pasó los dedos sobre las puntadas. Lía cosía de esa manera. La sensación del remiendo bien hecho contra su piel cuando se puso la camisa fue una intimidad incómoda, un cuidado que no había pedido y que lo dejó profundamente perturbado. Semanas después, el cielo, que había estado despejado durante mucho tiempo, se cerró. Una lluvia fría y torrencial se desplomó sobre el valle. Jonas estaba a millas de casa, reparando una parte dañada del techo de un cobertizo para el ganado. Trabajó bajo la lluvia, empapado y miserable, y cuando finalmente terminó, el sol ya se estaba poniendo. Regresó a casa en la oscuridad, temblando de frío, los dientes castañeteando, esperando encontrar una cocina fría y oscura. En cambio, lo primero que lo golpeó al entrar fue el olor. Olor a sopa de carne y verduras. La cocina estaba cálida e iluminada. Sobre la mesa, un tazón grande y humeante lo esperaba, junto con un trozo de pan fresco. Beatriz no estaba por ninguna parte. Había preparado la comida y se había retirado a su habitación para darle su soledad. Se sentó a la mesa, el cuerpo adolorido, y comió la sopa más sabrosa que había probado en 5 años.
El calor de la comida se extendió por su cuerpo, combatiendo el frío de sus huesos. Pero era más que calor físico, era un acto de cuidado. Un acto que decía: vi que estabas bajo la lluvia, me preocupé, y eso lo aterrorizó. El hielo alrededor de su corazón, que había cultivado con tanto esmero, sufrió una grieta profunda y dolorosa. El verdadero cambio, sin embargo, vino con el regreso del diablo. Un mes después de la llegada de Beatriz, el carruaje del barón Alistair subió de nuevo por el camino del valle. No había venido para una visita social, venía a inspeccionar su propiedad. Jonas lo vio desde el taller del granero y sintió una oleada de odio familiar. Vio al varón encontrar a Beatriz cerca del pequeño arriate de hierbas que ella había comenzado a cultivar cerca de la casa. Escuchó la voz alta y desdeñosa de Alistair. «Así que aquí es donde te escondes, gorda e inútil como siempre. Al menos estás haciendo algo que no sea comer. Espero que estés sirviendo bien a tu nuevo dueño. Por el precio que pagué, deberías estar tirando del arado». Beatriz se encogió ante la brutalidad de las palabras, las heridas de toda una vida reabiertas de un solo golpe. Pero antes de que pudieran brotar las lágrimas, antes de que pudiera responder, Jonas salió del granero. No corrió. Caminó con una calma letal, cada paso pesado y deliberado. Se detuvo directamente entre Alistair y Beatriz, colocando su cuerpo como un escudo. No necesitaba un arma. Su presencia, su furia silenciosa, era más amenazante que cualquier revólver. Alistair, sorprendido, intentó disimular con una risa forzada. «Vaya, Jonas, solo estaba conversando con mi hija, verificando que la mercancía esté en buen estado». La palabra «mercancía» fue la chispa que encendió la mecha. «Ella no es una mercancía», dijo Jonas. Su voz era un gruñido bajo, un sonido que venía de las profundidades de su ser. Dio un paso hacia el varón, quien instintivamente retrocedió. «Ella es la señora de esta casa». La declaración quedó suspendida en el aire, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. «Señora de esta casa». Nunca la había llamado nada, nunca se había referido a ella como nada más que la condición de un acuerdo. Pero al verla ser humillada, el instinto de proteger lo que era suyo, su casa, su paz y la mujer que vivía en ella, estalló con una fuerza irresistible. «Y usted», continuó Jonas, sus ojos grises como nubes de tormenta, «no es bienvenido aquí. Tome su carruaje y lárguese de mis tierras, ahora. Y si vuelve a poner un pie aquí sin ser invitado, no habrá acuerdo en el mundo que lo proteja de mí». El varón Alistair, ante esa furia fría y primigenia, balbuceó, maldijo, y por primera vez obedeció. Se retiró, humillado y furioso. Jonas se quedó quieto, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, el cuerpo vibrando con una adrenalina que no había sentido en mucho tiempo. No se atrevió a mirar a Beatriz. Estaba conmocionado y confundido por la vehemencia de su propia reacción. Sin otra palabra, se dio la vuelta y marchó de regreso a la seguridad del granero, dejando a Beatriz en el jardín, tocando las hojas de una hierba, el rostro húmedo de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de humillación, eran de un asombro incrédulo y de una nueva y frágil semilla de esperanza. La mañana siguiente, al enfrentamiento con el barón Alistair, amaneció diferente. El silencio que recibió a Jonas en la cocina no era el silencio pesado de la indiferencia, sino un silencio tenso, cargado de palabras no dichas. Beatriz estaba junto a la estufa, de espaldas a él, pero podía sentir la conciencia que ella tenía de su presencia en cada movimiento contenido. Él, por su parte, se sentía un extraño en su propia casa, desarmado por sus propias acciones. La rutina de ignorarla había sido destrozada. Había trazado una línea en la arena, y al hacerlo, había descubierto que ella estaba del mismo lado que él. Se sirvió una taza de café, la mano un poco inestable, la imagen de su propio rostro, contorsionado por una furia que no sentía desde hacía años, lo atormentaba.
No se reconocía en ese hombre. El plan de retirarse al granero, su refugio, pareció de repente un acto de cobardía. Con una vacilación que pareció durar una eternidad, sacó una silla de la pequeña mesa de la cocina, la mesa que nunca usaba, y se sentó. Beatriz se dio la vuelta, sorprendida. Sus ojos castaños, en los que notó por primera vez que tenían pequeñas motas doradas, se encontraron con los suyos, interrogantes. Él solo asintió brevemente hacia la otra silla. Ella entendió la invitación silenciosa. Se sirvió café y se sentó a la mesa con él. Fue la primera comida que compartieron. El silencio era denso, roto solo por el tic-tac de un viejo reloj de pared y el sonido de sus tazas al tocar la madera. Pero era un silencio que los unía, en lugar de separarlos. «La harina de maíz está casi por acabarse», dijo ella finalmente, la voz baja, rompiendo el hechizo. Era una declaración práctica, terrenal. «Lo sé», respondió Jonas, la voz grave. «Iré al pueblo mañana». Fue un intercambio simple, pero lo cambió todo. Por primera vez estaban funcionando como una unidad, una pareja discutiendo las necesidades de la casa. El yo de Jonas y el ella de Beatriz comenzaron a fundirse en un frágil nosotros. La barrera rota permitió que surgieran nuevos y extraños impulsos en Jonas. El cambio en él no fue una decisión consciente, sino una serie de pequeñas rendiciones. Días después, mientras reparaba una cerca en el pasto sur, se topó con un macizo de lupinos azules, flores delicadas de un azul profundo que crecían obstinadamente a la sombra de una roca. Eran las flores favoritas de Lía. Su primer instinto fue de dolor, de alejarse de ese recuerdo. Pero entonces pensó en Beatriz. Pensó en ella sentada por la noche, leyendo su libro, con la única belleza en su vida siendo las palabras en una página. En un impulso que no pudo explicar, cortó un único tallo, la flor balanceándose como una pequeña campana en su mano grande y callosa. Regresó a casa y, sintiéndose un tonto, entró en la sala de estar. Beatriz no estaba allí. Vio el libro de ella sobre una pequeña mesa auxiliar. Con el corazón latiendo de forma extraña, dejó la pequeña flor azul sobre la cubierta del libro y se retiró rápidamente, como un ladrón. Más tarde, desde la ventana de la cocina, la vio encontrar la flor. La tomó con una delicadeza infinita, miró a su alrededor, confundida, y luego una sonrisa lenta y genuina iluminó su rostro. Una sonrisa que transformó su serena belleza en algo radiante. Puso la flor en un vaso con agua y la dejó sobre la repisa de la chimenea. Jonas se apartó de la ventana con el pecho oprimido por una emoción que no podía nombrar. Sus actos de cuidado continuaron, casi contra su voluntad. Notó que la mecedora que ella usaba para leer por la noche era vieja e incómoda. Pasó toda una tarde en su taller. Desmontó la silla, lijó los brazos hasta que quedaron lisos como la seda, reforzó las patas y, usando un trozo de cuero suave que guardaba desde hacía años, tapizó un pequeño respaldo. Esa noche cambió las sillas. Cuando Beatriz se sentó y su cuerpo se relajó en la inesperada comodidad, soltó un suspiro de puro contento. Sus ojos buscaron los de él a través de la habitación, y la mirada de gratitud silenciosa que le dirigió fue más elocuente que cualquier palabra de agradecimiento. Estaba empezando a tratarla como a una reina, no con coronas y joyas, sino con la comodidad de una silla y la belleza de una sola flor. El verdadero catalizador, sin embargo, llegó con la primera gran tormenta de invierno. La lluvia helada que cayó durante días reveló una gotera en el techo justo en el pasillo de arriba. El agua amenazaba con manchar el cielo raso y pudrir las tablas del suelo. Beatriz, preocupada, se lo mostró a Jonas. Él subió a inspeccionar y su corazón se heló. La única manera de acceder al desván para reparar el techo desde adentro
Era a través de una pequeña trampilla situada en el techo de la habitación al final del pasillo, la habitación de Mateo. Esa habitación era el único lugar de la casa que había permanecido intacto, una herida que se negaba a tocar. La puerta había estado cerrada con llave durante 5 años. La llave estaba guardada en una pequeña caja de madera junto a su cama, un secreto que ni la señora Gable conocía. Se encontró ante una elección imposible: permitir que la casa que era el santuario de Leah sufriera daños, o abrir la puerta al dolor más profundo que conocía. Al mirar el rostro preocupado de Beatriz, supo que no tenía elección. Con manos que parecían pertenecer a otro hombre, tomó la llave. El sonido de esta al girar en la cerradura oxidada fue un grito. Empujó la puerta. El aire que salió de la habitación era enrarecido y estancado, con olor a infancia y a tiempo congelado. Jonas entró, y el dolor lo golpeó como una ola física, dejándolo sin aliento. Todo estaba como Mateo lo había dejado. La pequeña cama con la colcha de retazos que Leah había hecho. En el estante, una colección de animales de madera que él mismo había tallado para su hijo. Un oso, un ciervo, un lobo torpe. En la pared, clavado con una chincheta, un dibujo infantil de un caballo con patas demasiado delgadas y un sol sonriente en la esquina. El polvo lo cubría todo, una fina capa de tiempo y tristeza. Tocó la superficie de una pequeña mesita de noche y dejó un rastro en el polvo. Estaba profanando la tumba de su hijo. Beatriz, que lo había seguido hasta la puerta, se detuvo en el umbral, sintiendo la santidad y el dolor de ese lugar. Lo vio allí, de espaldas a ella, sus anchos hombros temblando con sollozos silenciosos. El hombre fuerte, el ranchero solitario e intimidante, había desaparecido. En su lugar había un padre en duelo, quebrado por una pérdida inimaginable. Su corazón se llenó de una compasión abrumadora. «Lo siento mucho, Jonas», susurró, usando su nombre con una intimidad que el momento exigía. Sus simples palabras, dichas con tanta sinceridad, fueron la llave que abrió la presa de su dolor. Se dio la vuelta, el rostro mojado de lágrimas, la máscara de indiferencia completamente destrozada. «Era su cuarto», dijo, con voz ronca, «de mi hijo, Mateo». Se apoyó en el marco de la puerta como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo, y la historia brotó. La fiebre del invierno se lo llevó. Era tan pequeño, tan lleno de vida. Miró la cama vacía. Leah, ella nunca se recuperó. Su corazón simplemente dejó de luchar. Lo siguió 2 meses después. Se miró las manos, grandes y fuertes. Debería haberlos protegido. Un hombre debe proteger a su familia. Construí esta casa, domé esta tierra, pero no pude salvarlos. Fracasé. La confesión de su culpa y su dolor quedó suspendida en el aire. Beatriz se acercó a él, el corazón doliéndole con su agonía. Y en ese momento de cruda vulnerabilidad, ella le ofreció la única verdad que podía para combatir la suya. «Tú no les fallaste, Jonas», dijo, su voz suave pero firme. «Los amaste. El amor no es una muralla contra la enfermedad». Hizo una pausa, reuniendo valor para compartir su propia herida. «Tú lamentas no haberlos protegido del mundo. Mi padre, él era mi mundo, y fue la persona de la que más necesité protección. Me enseñó todos los días de mi vida que yo era una carga, que mi valor era menor que el de un animal de su rebaño». Lo miró, sus ojos castaños, llenos de una tristeza que él ahora comprendía. Tener un padre que te ama y que lamenta no haber podido salvarte, eso no es un fracaso, Jonas, es una bendición. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una revelación. La miró, viéndola realmente por primera vez, no como un precio, no como una intrusa, sino como una sobreviviente, una mujer cuya fuerza silenciosa había sido forjada en el fuego de una crueldad que apenas podía imaginar. Había compartido su mayor secreto, su mayor dolor, y ella no lo había juzgado, lo había comprendido.
y le había ofrecido la absolución, una pequeña pausa en nuestro viaje. Historias como esta, que calientan el corazón, son nuestro propósito. Si tú también crees en el poder de la bondad, suscríbete a nuestro canal para unirte a nuestra comunidad. Tu apoyo nos permite continuar. Ahora volvamos a la historia. En esa habitación polvorienta, rodeados por los fantasmas del pasado, Jonas y Beatriz ya no eran el ranchero y su novia no deseada. Eran dos sobrevivientes, dos almas heridas, cuyas cicatrices, aunque diferentes, resonaban la una en la otra. El vínculo forjado por un contrato cruel fue refundido en ese momento, transformado en algo genuino y poderoso. Una alianza contra la soledad y el dolor que los habían atormentado durante tanto tiempo. Él extendió la mano, no para tocarla, sino como un gesto, un reconocimiento. Y ella, con un pequeño asentimiento, lo aceptó. La reparación del techo podía esperar. La sanación de sus almas acababa de comenzar. Las semanas que siguieron a la confesión en el cuarto de Mateo fueron como la calma después de una larga y violenta tormenta. La verdad, aunque dolorosa, había lavado el aire de la casa, limpiando los últimos vestigios de la mentira que los unía. Ahora, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Un silencio cómodo, de comprensión, donde las palabras no siempre eran necesarias. La puerta del cuarto de Mateo, antes un monumento al dolor encerrado, ahora permanecía entreabierta, una señal de que la luz y el aire podían, finalmente, circular por todos los rincones de la casa y del alma de Jonas. Su rutina se profundizó en una asociación natural. Trabajaban a un ritmo sincronizado, como si lo hubieran hecho toda la vida. Él se ocupaba del ganado y de las estructuras del rancho. Ella de la casa, de la huerta que ahora florecía con una variedad sorprendente de verduras y hierbas, y de los animales más pequeños. Las comidas eran ahora el punto culminante del día, momentos de tranquilidad compartida en la pequeña mesa de la cocina. La conversación era simple, sobre el clima, sobre una becerra que había nacido, sobre el progreso del jardín. Pero para Jonás, cada palabra intercambiada era un milagro, un sonido de vida en un lugar que durante tanto tiempo había estado dominado por el eco de la muerte. Se encontraba observándola cada vez más, no solo como una presencia en su casa, sino como la mujer que era. Admiraba la fuerza de sus brazos mientras amasaba el pan, la concentración en su rostro mientras leía a la luz de la chimenea, la forma en que tarareaba en voz baja para sí misma cuando pensaba que él no estaba cerca. La imagen que su padre había pintado, una criatura grande, torpe e inútil, se había desvanecido por completo, reemplazada por la imagen de una mujer resiliente, inteligente e increíblemente bondadosa. Y su presencia, que antes veía como el precio de su paz, se había convertido en la fuente misma de esta. El Valle del Recuerdo ya no era solo un lugar para recordar a Lía y a Mateo, se estaba convirtiendo en un lugar para construir nuevos recuerdos con Beatriz. Pero la paz en las montañas es a menudo una ilusión, un breve interludio entre las estaciones de la vida. Jonas sabía que el mundo no los olvidaría para siempre. Una mañana a finales de verano, mientras cabalgaba por los límites más lejanos de su propiedad, una zona de denso bosque que rara vez visitaba, encontró los primeros signos de la invasión. Estacas de madera, recién clavadas en el suelo, con cintas rojas atadas en la parte superior. Eran marcas de agrimensura, profesionales. Su corazón se hundió con un sombrío presentimiento. Aquello no era obra del mezquino acoso de Alistair. Era algo más grande, más organizado. Siguió la línea de estacas y encontró los restos de un campamento reciente. Cenizas frías, algunas latas vacías, las marcas de herraduras de varios caballos. Alarmado, decidió ir al pueblo más cercano, Harmony Creek, un lugar que evitaba a toda costa.
No le dijo a Beatriz la verdadera razón de su partida, solo que necesitaba provisiones y resolver algunos asuntos. No quería alarmarla con sus sospechas. El viaje fue tenso, la mente de Jonas trabajando, tratando de conectar los puntos. En Harmony Creek, fue directamente a la cantina, el epicentro de todas las noticias y rumores de la región. Se sentó en un rincón oscuro, pidió un tequila que no tocó y solo escuchó. No tardó mucho. La conversación en una mesa cercana, entre algunos hombres bien vestidos que no reconoció, confirmó sus peores temores. Hablaban con entusiasmo sobre el futuro, sobre la llegada de la civilización. La nueva línea del ferrocarril central está confirmada, dijo uno de ellos. Atravesará directamente las montañas, creando una ruta directa a los campos mineros del oeste. Y Silas Croft está comprando todo a su paso, añadió otro. Dicen que ya ha asegurado la mayor parte del valle, excepto por ese terco pedazo de tierra con la fuente de agua, el rancho del viejo solitario. El nombre Silas Croft era conocido en todo el territorio. Era un especulador de tierras, un hombre que había construido un imperio sobre la ruina de pequeños granjeros, usando una mezcla de ofertas generosas, intimidación y violencia velada. Era la personificación del progreso que devoraba todo a su paso. Jonas sintió un escalofrío. Las estacas en su tierra no eran un error, eran una sentencia. Regresó al rancho con el peso del mundo sobre sus hombros. Encontró a Beatriz en el porche. Se sentó a su lado y mirando las montañas que eran su hogar, le contó lo que había descubierto. La expresión de ella pasó de la tranquilidad a la preocupación y luego al miedo. La sombra de su padre había sido reemplazada por la sombra aún mayor de una compañía ferroviaria. No tuvieron tiempo de planificar ni de desesperarse. 2 días después, la amenaza apareció en su puerta. 3 jinetes subieron por el sendero. El líder era un hombre que exudaba poder y frialdad, bien vestido, con un rostro impasible y ojos azules pálidos como el hielo. Se presentó como Silas Croft. No tenía la arrogancia pomposa de Alistair, sino una confianza calculada que era mucho más amenazante. «Buenos días», dijo Croft, su voz pulida, pero sin una pizca de calidez. Desmontó, acercándose al porche donde estaban Jonas y Beatriz. «Imagino que saben por qué estoy aquí. Mi compañía está trayendo el futuro a esta región, y su propiedad, señor Jonas, está directamente en el camino». Abrió un mapa sobre la barandilla del porche. «Como puede ver, la vía férrea pasará por aquí. Su fuente de agua será vital para nuestras locomotoras». Hizo una pausa, mirando a Jonas. «Soy un hombre razonable. Le ofrezco el doble del valor de mercado por esta tierra. Una suma que les permitiría a usted y a su esposa empezar de nuevo en cualquier lugar que deseen con toda comodidad». Jonas miró el mapa, la línea roja que profanaba su valle, que cortaba el arroyo donde Mateo había pescado. «La tierra no está en venta», dijo, su voz baja y definitiva. La sonrisa de Croft no vaciló, pero sus ojos se volvieron más fríos. «Todo está en venta, amigo mío. Solo es cuestión de hacer la alternativa más desagradable». Miró deliberadamente a Beatriz, su mirada recorriéndola de forma insultante. «Es una bonita propiedad, aislada. Sería una lástima que algo sucediera, un incendio accidental quizás. La ley tarda mucho en subir a estas montañas. Los accidentes ocurren». La amenaza velada quedó suspendida en el aire, más peligrosa que cualquier arma apuntada. Croft les dio una semana para reconsiderar la generosa oferta y partió, dejando tras de sí un rastro de miedo y veneno. Esa noche, la paz en la cabaña se rompió. Beatriz estaba aterrorizada. «Jonás, no vale la pena», dijo, la voz embargada de pavor. «Es solo tierra. Podemos tomar el dinero e irnos, encontrar otro lugar, un lugar seguro». Jonás la escuchó.
pero sus palabras resonaban en un lugar diferente dentro de él. ¿Irse? ¿Huir? Había pasado 5 años huyendo de su propia vida, escondido en su valle. Ahora, el mundo lo había encontrado. Y miró a Beatriz, el rostro de la mujer que había llenado el silencio de su casa, que había remendado sus camisas y su corazón. Miró la puerta del cuarto de Mateo, ahora entreabierta. Ese lugar ya no era una tumba para su pasado, era el cimiento de su frágil futuro. Y la idea de huir, de entregar ese lugar a la misma codicia que lo había convertido en un hombre quebrado, era impensable. Tomó las manos de ella, las manos que lo habían cuidado. «No, Beatriz», dijo, y su voz no tenía rastro de duda. «No es solo tierra, es nuestro hogar». La palabra «nuestro» selló la decisión. Fracasé en proteger a mi primera familia. Me juré a mí mismo que nunca más fracasaría. Se levantó, ya no un hombre en duelo, sino un hombre en guerra. ¿Quieren una fortaleza? Entonces eso es lo que les daremos. En los días siguientes, Jonas trabajó con una furia controlada. Ya no estaba reparando, estaba fortificando. Clavó pesadas tablas sobre las ventanas más pequeñas, dejando solo estrechas rendijas para observar y disparar. Reforzó la puerta principal con una tranca de hierro que él mismo forjó. Limpió y aceitó su Winchester y sus 2 revólveres, y entonces hizo algo que nunca imaginó que haría. Puso un rifle más ligero en las manos de Beatriz. «Necesitas saber», dijo, con voz seria, «no para cazar, para defenderte». Le enseñó a cargar, a apuntar, a disparar. Ella estaba asustada, pero aprendió rápido, su determinación reflejando la de él. El Valle del Recuerdo, su santuario de paz, se había convertido en un fuerte. Y Jonas, el ranchero solitario, había redescubierto al hombre que era antes, un hombre que lucharía hasta la muerte para proteger a su familia. La semana que siguió a la partida de Silas Croft fue una lección de tensión y anticipación. El Valle del Recuerdo, antes un refugio de silencio, ahora estaba imbuido de una quietud diferente, la quietud de un bosque antes de la tormenta, donde cada sonido, el crujido de una rama, el grito de un pájaro, era una posible alarma. La casa, con las ventanas parcialmente atrincheradas, se volvió oscura y claustrofóbica, una trinchera en la guerra que se avecinaba. En este ambiente opresivo, Jonás y Beatriz se convirtieron en una unidad cohesiva. Los días se dedicaban a la preparación, las noches a la vigilia. Jonas, el estratega, transformó su dolor en concentración. Limpió e inspeccionó cada arma con una precisión mortal. Mapeó el valle en su mente, identificando cada punto ciego, cada línea de tiro, cada ruta de aproximación que el enemigo pudiera usar. Ya no era solo un ranchero, era el comandante de una guarnición de 2 soldados. Beatriz, por su parte, reveló una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. El miedo que sentía era real y paralizante, pero la determinación de proteger el primer lugar en el mundo donde había sido tratada con dignidad era aún mayor. Aprendió a manejar el pesado rifle, el dolor del retroceso en su hombro, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Su puntería, al principio incierta, se volvió firme. Administraba los suministros con la parsimonia de un general, derretía trozos de plomo viejo para moldear nuevas balas y montaba guardia junto a Jonas, sus ojos escrutando la oscuridad, el corazón latiendo con fuerza, pero sus manos firmes. Fue en una de esas largas vigilias nocturnas, sentados en silencio, cerca de una ventana atrincherada, que la última barrera entre ellos se disolvió. La única luz era la de la luna filtrada por las nubes, la única compañía, la presencia del otro. ¿Tienes miedo, Jonas?, preguntó ella, su voz un susurro en la oscuridad. Él permaneció en silencio por un largo rato, la mirada fija en la línea de los árboles. «Pasé 5 años sin sentir nada», dijo finalmente, la voz grave y ronca. «Ahora siento miedo, no por mí, por ti, por este lugar». Fue la confesión más íntima que podía hacer.
En respuesta, ella no ofreció palabras de consuelo, simplemente extendió la mano y la posó sobre el brazo de él. Un simple toque, de piel con piel, pero que transmitía una fuerza y una solidaridad que ninguna palabra podría expresar. En ese toque ya no eran el ranchero y la novia comprada, eran Jonas y Beatriz, compañeros en una lucha por la vida. Al amanecer del séptimo día, llegaron. No eran los 3 hombres de la primera visita. Croft había contratado a una docena de pistoleros, hombres con rostros duros y ojos vacíos, mercenarios cuya única lealtad era el dinero. No atacaron. Con una arrogancia calculada, montaron un campamento en la entrada del valle, fuera del alcance del rifle de Jonas, pero lo suficientemente cerca como para bloquear la única salida y controlar el acceso al arroyo. El asedio había comenzado. Los primeros días fueron una guerra psicológica. Los hombres de Croft hacían enormes fogatas por la noche, sus risas y canciones de borrachos resonando por el valle, un recordatorio constante de su presencia y su número superior. Durante el día, cabalgaban por el perímetro, probando las defensas, gritando insultos. Querían quebrar la moral de Jonas y Beatriz, hacerlos sentir la desesperación del aislamiento y el hambre. El primer intercambio de disparos ocurrió al tercer día. 2 de los hombres de Croft, más audaces o más borrachos que los demás, intentaron acercarse a la casa con el pretexto de negociar. Jonas, observándolos desde una rendija, vio que era un truco para evaluar sus defensas. Cuando llegaron a una distancia peligrosa, no gritó una advertencia, simplemente disparó. El tiro de su Winchester no fue para matar, sino para dejar claro un punto. La bala impactó en el suelo a centímetros de los pies de uno de los hombres, levantando una nube de polvo. El mensaje fue recibido. Los hombres se retiraron a toda prisa. La batalla de desgaste se prolongó. La comida empezó a escasear. El agua, que habían almacenado en barriles, se estaba acabando. El arroyo, ahora vigilado por los hombres de Croft, era inaccesible. Jonas sabía que la sed los derrotaría antes que las balas. Una noche en que la luna estaba cubierta por nubes espesas, tomó una decisión. «Iré a por agua», le dijo a Beatriz. «Es una locura, te verán», protestó ella con pavor en la voz. «Más locura es morir de sed», respondió él. «Quédate aquí y si oyes un disparo, no dudes». Salió por la puerta trasera, una sombra en la oscuridad. Se movió con la pericia de un depredador nocturno, usando cada roca, cada árbol como cobertura. El corazón de Beatriz latía descontroladamente mientras lo observaba desde la ventana, con el rifle en las manos. Llegó a la orilla del arroyo, a pocos metros del campamento enemigo, donde los hombres jugaban a las cartas alrededor de la fogata. El sonido del agua llenando sus cantimploras pareció un trueno en sus oídos. En el camino de regreso, una rama se rompió bajo su bota. Uno de los hombres se levantó, mirando en su dirección. Beatriz contuvo la respiración, pero Jonas permaneció inmóvil, fundiéndose con la oscuridad, y el hombre, al no ver nada, volvió al fuego. Jonas regresó a la cabaña, el cuerpo empapado en sudor frío, pero con las cantimploras llenas. Habían ganado un día más. Croft, impaciente por el costo y la demora del asedio, decidió que era hora de terminar. Al amanecer del 10º día, ordenó el ataque final. La cabaña estalló en un caos de violencia. Las balas rasgaban la madera. El vidrio de la única ventana sin barricada se hizo añicos. Jonas, posicionado en una ventana, respondía con una precisión fría y mortal. Cada disparo suyo era deliberado encontrando su objetivo, pero eran demasiados. Mientras se concentraba en un grupo que avanzaba por el frente, otros intentaban flanquear la casa. Fue Beatriz quien los vio. «¡Jonas! ¡A la izquierda!», gritó. Corrió hacia la otra rendija con el rifle en el hombro. No tenía la puntería de Jonas, pero su valor era igual. Disparó. El retroceso del arma casi la derriba.
pero su tiro obligó a los hombres a buscar cobertura, dándole a Jonas el tiempo que necesitaba para reposicionarse. Luchaban codo con codo, un dueto de furia y desesperación, sus cuerpos moviéndose en una danza mortal y sincronizada dentro de la pequeña fortaleza. Pero la munición se estaba acabando. Los hombres de Croft, al notar la disminución de los disparos, comenzaron a avanzar con más confianza, preparándose para asaltar la casa. El fin parecía inevitable. Fue entonces cuando un sonido diferente cortó el aire. El sonido de una estampida de caballos y de gritos de guerra provenientes de la entrada del valle. Eran jinetes, una docena de ellos, atacando el campamento de Croft por la retaguardia. Jonas y Beatriz miraron incrédulos. Liderando el ataque en un imponente semental estaba el varón Alistair. El varón, al enterarse de que Silas Croft, un rival que despreciaba, estaba intentando tomar por la fuerza la tierra que él consideraba suya por derecho de transacción, había estallado de furia. No era para salvar a su hija, era por orgullo, por ego. Nadie, excepto él, atormentaría esa tierra. Reunió a sus capataces más leales y cabalgó hacia las montañas. «Nadie roba lo que es mío, Croft», gritaba, su voz un trueno, mientras sus hombres abrían fuego contra los pistoleros sorprendidos. Atrapados entre el fuego implacable de la cabaña y el ataque sorpresa por la retaguardia, la lealtad de los mercenarios de Croft se desmoronó. No les pagaban para morir. Comenzaron a retirarse, a huir, dejando atrás a un Silas Croft furioso e impotente. La batalla terminó tan súbitamente como comenzó. El silencio que siguió se llenó con el olor a pólvora y el gemido de un hombre herido. Alistair trotó hasta el frente de la cabaña, el rostro rojo de satisfacción. Miró a su hija cubierta de hollín, sosteniendo un rifle humeante, y a Jonas, de pie a su lado, y vio algo que nunca había imaginado, una fuerza. Asintió brevemente y con rudeza a Jonas, un gesto de respeto a regañadientes de un depredador a otro. Y luego, habiendo afirmado su dominio, se dio la vuelta y se fue con sus hombres. Jonas y Beatriz se quedaron solos, en medio de los escombros de su batalla. La casa estaba marcada por las balas, el aire pesado, pero ellos estaban de pie. Habían sobrevivido. Se miraron, sus ojos encontrándose a través del humo. Todo el miedo, todo el dolor, toda la incertidumbre de los últimos meses culminaron en esa mirada. Y entonces Jonas hizo algo que nunca había hecho antes. La atrajo hacia sí en un abrazo feroz y desesperado, hundiendo el rostro en su cabello. Ella se aferró a él, sus cuerpos temblando, ya no de miedo, sino de un alivio abrumador. Habían defendido su hogar, juntos. Y en ese abrazo, en medio de la destrucción, nació algo nuevo e inquebrantable. En los días que siguieron a la batalla, el Valle del Recuerdo era un lugar de quietud exhausta. El olor a pólvora tardó en disiparse del aire, y la casa, con sus paredes marcadas por balas y la puerta reforzada, era una cicatriz en el paisaje, pero dentro de ella, algo nuevo y resiliente se estaba afianzando. Jonas y Beatriz trabajaron codo con codo, en un silencio que ahora era de pura complicidad. Limpiaron los escombros, repararon lo que estaba roto, y con cada tabla clavada, con cada trozo de vidrio barrido, no solo estaban reconstruyendo una casa, sino purificando su hogar de la violencia que lo había profanado. Las noticias del mundo exterior llegaron semanas después, traídas por un trampero que pasaba por la región. Silas Croft, humillado públicamente y enfrentando pérdidas financieras significativas por el fracaso del asedio, había abandonado sus planes para el valle. Su compañía estaba ahora bajo investigación del territorio por sus tácticas agresivas y su reputación en ruinas. La sombra del progreso se había retirado, dejando el valle en paz. Unos meses más tarde,
Cuando la primavera comenzaba a derretir la nieve de las montañas, recibieron una última visita, el carruaje del barón Alistair. Esta vez, Jonas lo recibió en el porche, no con un rifle, sino con una calma inquebrantable. Beatriz estaba a su lado, no detrás de él. El barón no vino con amenazas, vino con una propuesta de negocios, su única forma de entender el mundo. Había visto la fuerza de Jonás y la inesperada resiliencia de su hija, y en su mente codiciosa vio una oportunidad. Propuso una asociación formal para explotar los derechos del agua, para vender a las ciudades en crecimiento. Jonás escuchó la propuesta en silencio, luego miró a Beatriz y después de vuelta al varón. «El valle no está en venta ni en alquiler, varón», dijo Jonás, su voz tranquila pero definitiva. «Esto es un hogar, no un negocio». Hizo una pausa y luego añadió, con un leve asentimiento hacia Beatriz: «Y la señora de esta casa está de acuerdo conmigo». Fue un acto de poder extraordinario. Le dio a ella la última palabra. Beatriz, la hija que había sido intercambiada como ganado, ahora estaba frente a su padre, con el poder de decidir el destino de la tierra que él tanto codiciaba. Miró a su padre, el hombre que la había humillado durante toda su vida, y no había miedo en sus ojos, solo una serena calma. «Mi esposo tiene razón, papá», dijo, su voz clara y firme. «No hay ningún negocio que hacer aquí». Fue la derrota final de Alistair. Había sido vencido no por la fuerza, sino por la unidad de dos personas a las que había despreciado. Partió, y esta vez sabían que era para siempre. Un año después, la nieve de ese invierno cubrió las cicatrices de la batalla en la tierra, y la primavera que siguió trajo flores donde antes había pólvora. Un año después, el rancho era un lugar transformado. Las tablas de las ventanas habían sido retiradas, reemplazadas por cristales nuevos que llenaban la casa de luz. El jardín de Beatriz era una explosión de colores y vida, y el sonido de las gallinas y de unas pocas ovejas se mezclaba con el sonido del viento en los pinos. La casa ya no era una fortaleza, era un santuario de paz. La transformación más profunda, sin embargo, estaba en sus habitantes. Jonás ya no era el fantasma que atormentaba el valle. El duelo por Lía y Mateo no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un ancla que lo sujetaba al fondo de un mar de dolor, sino un querido recuerdo que le daba profundidad, una parte de quién era. La presencia de Beatriz no había reemplazado su pérdida, sino que le había enseñado que el corazón era lo suficientemente grande como para albergar más de un amor, más de una vida. Una tarde cálida de verano la llevó a la cima de la colina, hasta el gran roble donde las iniciales J. Purcell aún estaban grabadas. Era la primera vez que la llevaba a ese lugar sagrado. En silencio sacó su cuchillo. Junto al antiguo corazón, un poco más abajo en el tronco, comenzó a tallar. Con cuidado y precisión grabó un nuevo corazón y dentro de él las iniciales J. B. No era para reemplazar el antiguo, sino para añadir un nuevo capítulo a la historia del árbol, a la historia de su corazón. Beatriz, por su parte, era una mujer nueva. La confianza irradiaba de ella. Se movía con la gracia de quien conoce su propio valor, no porque su apariencia hubiera cambiado, sino porque su alma había sido vista y celebrada. El trato de reina que Jonás le había dado se había convertido en la base de un amor profundo y recíproco. Eran las pequeñas cosas. La forma en que ahora había construido un estante entero para los libros que ella conseguía intercambiar en el pueblo. El modo en que ella había aprendido a hacer el pastel de moras que a él le encantaba. La manera en que trabajaban juntos, leyéndose los pensamientos el uno al otro en una mirada. El contrato que los unió, esa cruel transacción, era una farsa que habían convertido en verdad. Pero la verdad necesitaba ser dicha. El comienzo necesitaba ser rehecho. En la noche del aniversario de su llegada al valle,
Jonás la llevó al porche. La noche estaba clara, el cielo un terciopelo oscuro salpicado de diamantes. Tomó sus manos, manos que ahora conocían tanto el trabajo de la tierra como el suave tacto de su piel. Beatriz, comenzó, su voz grave por la emoción que ya no ocultaba. Hace un año, tu padre me ofreció un trato. Me dio oro y paz y a cambio me dio a ti. Te llamó mercancía y yo, en mi dolor y mi egoísmo, te acepté como tal. Te vi como el precio que tenía que pagar por mi soledad. La confesión era dolorosa, pero necesaria. Pero estaba equivocado, Beatriz, profundamente equivocado. La paz que encontré en este valle no vino del silencio ni del aislamiento. Vino de ti. Vino del sonido de tu respiración en la casa, del olor de tu pan horneándose, de la visión de tus flores en la mesa. Luchaste por este hogar a mi lado, sanaste esta casa y me sanaste a mí. El contrato que nos unió fue un error y una mentira. Se arrodilló ante ella, allí en el porche de la casa que habían salvado juntos. La miró, no a la novia comprada, sino a la mujer que era su compañera, su roca, su amor. Quiero la verdad ahora. No te quiero como el precio de nada. Te quiero como mi compañera para toda la vida. Beatriz, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez? Las lágrimas que corrieron por el rostro de Beatriz eran de una felicidad tan pura, tan abrumadora, que apenas pudo susurrar el sí. Su boda fue unas semanas después, una tarde de otoño, bajo el gran roble en la colina. El joven abogado, Arthur Pendleton, vino de la capital para ser el testigo, ahora un amigo querido. Beatriz llevaba un vestido sencillo que ella misma había hecho, con una corona de flores silvestres en el cabello. Jonás vestía un traje nuevo, y en su rostro no había rastro del hombre solitario y amargado, solo la serena alegría de un hombre completo. Las promesas que intercambiaron no fueron palabras formales, sino un resumen de su viaje, promesas de respeto, compañerismo y amor, atestiguadas por las montañas que eran su hogar. Esa noche, de vuelta en el porche, ella apoyó la cabeza en su hombro, observando cómo surgían las estrellas. El hombre al que tu padre me vendió ya no existe, Beatriz, dijo él en voz baja, la voz llena de admiración. Tu bondad lo curó. Ella sonrió, una sonrisa que le llegó a los ojos. Y el hombre que me recibió con tanto desprecio tampoco. Tú me enseñaste mi verdadero valor, Jonás. Me trataste como a una reina. Él la besó en la frente, un beso largo y tierno. Porque lo eres, susurró. Eres la reina de este valle, la reina de mi corazón. Permanecieron en silencio juntos mientras la noche los envolvía. El Valle del Recuerdo ya no era un lugar de dolor, sino un reino de dos personas, construido sobre los cimientos de la bondad, el coraje y un amor que demostró ser más fuerte que cualquier contrato, cualquier desprecio y cualquier dolor. A continuación, tenemos dos historias increíbles esperando por usted. Simplemente haga clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar la próxima jornada.